serie de predicaciones expositivas del libro de Hechos. Pues Señor, quiero darte las gracias en esta mañana por esta reunión, por este culto de adoración y alabanza, Señor, del que tú te agradas y con el que nosotros podemos disfrutar alabándote y adorándote. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que está aquí, y te pedimos, Señor, que tú también bendiga y cuide y proteja, Señor, a aquellos que sabemos que están de visita en otra iglesia, Señor, que están de viaje. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas y que los cuides en el camino de vuelta. Señor, te quiero dar gracias por tu palabra que ahora vamos a escuchar. Darte las gracias porque es la forma en la que tú has querido revelarte, Señor, en la que tú has querido darte a conocer, y quiero pedirte que tú pongas en nuestro corazón ese anhelo y ese amor por tu palabra, Señor, que deberíamos tener como hijos tuyos. Quiero pedirte, Señor, que tú libres de cualquier distracción nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que nos ayude a estar concentrados en ti, que nos ayude a despojarnos de ese ruido del que escuchábamos la semana pasada, Señor, y que como tu Hijo dijo, como Jesús dijo, cuando estéis delante de reyes y de gobernadores, no os preocupéis por lo que habréis de decir, porque será vuestro Padre por medio de vosotros, usando a su Espíritu. Pues así, Señor, quiero ser usado yo en esta mañana, Señor, que seas tú hablando por medio de mí, y que tú nos ayudes, Señor, a que tu palabra de verdad provoque un cambio en nuestras vidas, que no seamos solamente oidores, que no nos sirva solamente para adquirir conocimiento, sino que de verdad el escuchar tu palabra una y otra vez, el leerla y el estudiarla, Señor, muestre un cambio en nuestras vidas. En tus manos encomiendo este tiempo, y también, Señor, el de los niños en la escuela dominical, Señor, para que tú también vayas cuidando de sus corazones y vayas encaminando, Señor, sus vidas a amarte y a obedecerte, Señor, y que tú bendigas, Señor, a las maestras, Señor, por ese trabajo que hacen, por ese tiempo que le dedican, porque de verdad que es la mejor inversión, Señor, que podemos hacer como iglesia. En tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabéis, la mayoría, estamos acabando la serie de predicaciones expositivas del libro de Hechos, aunque es cierto que después del verano, el mes de agosto lo hemos dedicado a predicaciones libres. También tuvimos el domingo de bautismo, también la visita de Isaías la semana pasada, así que quizá hemos perdido un poco el hilo de los acontecimientos que estábamos viendo, y quiero repasarlo muy rápidamente. Habíamos visto la vida de Pablo desde su conversión, su viaje misionero, la persecución que él experimentó allí a donde iba, especialmente por parte de los líderes judíos. Y todo esto mientras Pablo era un hombre libre. Pero después de su última visita a Jerusalén, Pablo fue arrestado como consecuencia de las falsas acusaciones de los líderes judíos y de la revuelta que se organizó en las afueras del templo. Y ya desde ese momento en adelante vamos a ver a Pablo como un prisionero del Imperio Romano. Vimos su defensa ante el comandante Lisias, al día siguiente ante el concilio de Jerusalén, y después su traslado a Cesarea, donde sería puesto a disposición del gobernador Félix. Ante él y ante su mujer Drusila, Pablo tuvo la ocasión de predicar el Evangelio y de hablar de las verdades de Dios. Pero a pesar de no ser hallado culpable de ningún delito, Félix lo dejó preso durante 2 años, para así llevarse bien con los líderes judíos. Y pasados estos 2 años, el gobernador Félix fue destituido de su cargo y fue sustituido por el gobernador Festo. Y esto nos lleva al texto de hoy, en Hechos capítulo 25. Hoy vamos a ver a Pablo ante el gobernador Festo y ante el rey judío Agripa. Estos van a ser los 2 puntos del mensaje de esta mañana. Así que acompañadme a Hechos capítulo 25, versículos del 1 al 5. En este primer punto vamos a ver a Pablo ante Festo en Jerusalén. Dice: 3 días después de llegar a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Recordemos que Cesarea es la capital de la provincia romana de Judea y está en la costa, está al nivel del mar. Jerusalén está más al interior y está en altura. Por eso dice que subió. Entonces los jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo. Insistentemente
le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Lo cierto es que ellos estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino. Festo respondió: Pablo está preso en Cesarea y yo mismo partiré en breve para allá. Que vayan conmigo algunos de vuestros dirigentes y formulen allí sus acusaciones contra él si es que ha hecho algo malo. Con acusaciones falsas, los enemigos judíos de Pablo lograron hacer que los romanos lo arrestaran. Y en los años siguientes, Pablo permaneció preso en Jerusalén, después en Cesarea y por último en Roma. Durante todo ese tiempo, Pablo se defendió una y otra vez de las falsas acusaciones presentadas en su contra. Y en el texto de hoy vamos a ver su cuarta defensa ante el gobernador romano Festo. De este hombre no sabemos mucho. Por los historiadores romanos sí sabemos que murió aproximadamente 2 años después de llegar al cargo de gobernador y que era mucho mejor que Félix, el anterior gobernador romano. Félix había sido un esclavo liberto que consiguió escalar, que consiguió ascender en su carrera política hasta gobernador. Sin embargo, Festo pertenecía a una familia de la nobleza de Roma. Félix había sido codicioso y malo. Sin embargo, Festo demostró ser bastante más sabio y honorable. Y cuando inició su mandato, él heredó los problemas políticos dejados por el mal gobierno de Félix. Pero a diferencia de a Festo no le gustaba posponer las cosas. Y en esta ocasión lo demostró, actuando con rapidez, ya que dice el texto que solamente tardó 3 días desde que llegó a Cesarea para ir a Jerusalén para informarse bien acerca de la situación con los líderes judíos. Este era su primer objetivo, reunirse con los líderes judíos, con el sumo sacerdote, que en ese momento era Ismael, y con el Sanedrín, para ver si podía conciliar la mala relación que había entre el pueblo judío y el imperio romano. Para un gobernador, la prioridad, lo más importante, siempre era mantener la paz. Pero los judíos habían demostrado ya, sobradamente, que eran muy hábiles para manipular a sus gobernadores. Años antes, ante Pilato, los chantajearon para conseguir así la crucifixión de Jesús. A Félix lo presionaron para que mantuviera 2 años de manera injusta en la cárcel a Pablo y así quitarlo de la circulación. Y ahora tratarían de hacer lo posible para que Festo cediera ante sus peticiones. Y es que la amenaza de revolución estaba siempre constante, siempre presente. Y Festo se enfrentaba al dilema de mantener el control romano sobre los judíos sin que esto llegara a provocar una revuelta. Pero Festo no solamente heredó los problemas políticos del gobierno de Félix, también heredó su prisionero más famoso, a Pablo. Pablo había sido encarcelado en Cesarea y llevaba en la cárcel 2 años de manera injusta. Los líderes judíos en Jerusalén, a pesar de que llevaba 2 años, no se habían olvidado de él. Era tanto el odio que le tenían que lo primero que hicieron cuando hubo un cambio de gobernador fue presentarse ante él y volver a acusar a Pablo. Quizá temieron que Festo, al iniciar su mandato, pusiera en libertad a Pablo y perder la pista. Así que se aseguraron en darse prisa de condicionar la opinión de Festo en cuanto a esta situación. Con la esperanza de aprovechar la falta de experiencia de Festo en el cargo, intentaron presionarlo para que les concediera el favor de trasladar a Pablo hasta Jerusalén. La petición parecía inocente. Aparentemente solamente se trataba de trasladar a un preso de la ciudad en la que estaba, en Cesarea, hasta la ciudad, Jerusalén, donde estaba el juez, que sería Festo, y donde estaban sus acusadores, que era el concilio judío. Solamente tenían que enviar un mensajero a Cesarea para que una delegación trajera a Pablo hasta Jerusalén y allí se pudiera decidir su culpabilidad o su inocencia. Pero esta petición, que podría parecer algo incluso razonable, estaba envenenada. Lo cierto es que los judíos ya no querían ningún juicio contra Pablo. Lo único que querían era su muerte. Y tenían preparada una trampa en el camino para asesinar a Pablo y, si era necesario, a la guardia romana que lo acompañaría. Sin embargo, Festo fue cuidadoso y respondió que Pablo estaba preso en Cesarea y que él mismo iría allí en pocos días. Festo no veía ningún motivo, ninguna razón para trasladar a Pablo a Jerusalén, porque lo correcto era que Pablo, como ciudadano romano, fuese juzgado en la sede del gobierno romano que estaba en Cesarea. Así que les dijo: ¿no sois vosotros los demandantes? Moveos vosotros. Los que de vosotros creáis que hay algún delito o algún crimen del que acusar a este hombre, que vengan y lo acusen allí, que es donde debe ser juzgado. Además, si Claudio Lisias todavía era el comandante romano en Jerusalén, Festo pudo haber recibido información acerca de Pablo y del anterior complot que organizaron los judíos para matarlo, y del que Lisias lo libró a tiempo
cuando fue avisado por el sobrino de Pablo. Festo tenía que garantizar la seguridad de Pablo. Por tanto, rechazó la solicitud de los líderes judíos. Él no lo sabía, pero al hacer esto, el gobernador estaba siendo usado de forma soberana por Dios para salvar una vez más la vida de Pablo de un asesinato que ya estaba planeado para el camino. Y es que Dios es soberano. Y no solamente usa a su Hijo para el cumplimiento de sus propósitos. Muchas veces podemos ver, como en este caso, que el Señor se vale de quien quiere y de cómo quiere para cumplir sus planes. Un ejemplo perfecto es el del faraón. Él endureció su corazón contra Dios y Dios lo usó para mostrar su gloria y su poder. Y la Biblia está llena de incrédulos que fueron usados en muchos casos por Dios sin ni siquiera ellos saberlo. Porque Dios es soberano y Él usa tanto a su Hijo como al resto de la humanidad. Ahora vamos a pasar a ver el escenario en Cesarea. Versículos del 6 al 12. Dice, después de pasar entre los judíos unos 8 o 10 días, Festo bajó a Cesarea y al día siguiente convocó al tribunal y mandó que le trajeran a Pablo. Cuando éste se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon, formulando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo se defendía: no he cometido ninguna falta ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó: ¿estarías dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí, ante mí? Pablo contestó: ya estoy en el tribunal del emperador, que es donde se me debe juzgar. No he hecho ningún agravio a los judíos, como tú sabes muy bien. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al emperador. Y después de consultar con sus asesores, Festo declaró: has apelado al emperador irás. Fiel a su palabra, Festo no tardó en ir de Jerusalén a Cesarea, y al día siguiente de llegar se sentó en el tribunal, haciendo de aquello un juicio oficial romano, y mandó que trajeran a Pablo. Y suponemos que los dirigentes judíos acompañaron a Festo en el viaje, porque cuando Pablo fue llevado a la sede del tribunal, ellos ya estaban allí. Y la presencia física de Pablo delante de su enemigo puso el ambiente muy tenso. Y allí estaban los dirigentes judíos rodeándolo como si fueran una manada de lobos atacando a una oveja. Pero las acusaciones que presentaron fueron las mismas que 2 años atrás habían presentado ante Félix por medio del abogado Tértulo, no sé si lo recordáis, y que no habían podido demostrar. Estas acusaciones sin fundamento no tenían más posibilidad de convencer a Festo de lo que convencieron a Félix 2 años antes, porque sin pruebas y sin testigos no había caso. Mirad, las frecuentes denuncias y acusaciones que los judíos incrédulos hacían de los cristianos, que los cristianos eran unos revolucionarios políticos, eran falsas. Irónicamente, fueron estos mismos judíos, no los cristianos, los que terminaron levantándose en una gran revuelta contra el Imperio Romano pocos años después. Cuando al final Roma decidió iniciar la persecución de los cristianos, no fue porque fueran unos revolucionarios políticos, sino porque se negaban a adorar al emperador como el único señor. Cuando el gobernador escuchó estas acusaciones relativas a la religión y a las costumbres de los judíos, Festo se dio cuenta rápidamente de que Pablo no era un criminal. Tenía que juzgar a un hombre que, como Pablo mismo dijo, no había ofendido ni al César ni al imperio. De hecho, la actitud de Pablo hacia los romanos siempre había sido positiva. En su relación con los oficiales que representaban al gobierno de Roma, Pablo siempre había demostrado cortesía y respeto. Y esto es algo que a nosotros nos enseña algo. Nosotros, como hijos de Dios, también debemos mostrar respeto y obediencia con las autoridades y con el gobierno, sea que nos guste más o que nos guste menos. Yo tengo que confesar que para mí esto es una asignatura pendiente, es algo que tengo que mejorar, porque tengo que confesar que me cuesta. Me cuesta en mi trabajo con mis superiores y me cuesta cuando veo en televisión a determinados líderes, a determinados gobernantes políticos. Pero aquí también estamos llamados a dar ejemplo. Pablo sufrió mucha injusticia y aún así él fue un ejemplo de sus propias palabras cuando le escribió a los romanos en el capítulo 13: sométase
toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Festo se estaba enfrentando ahora al mismo dilema que se había enfrentado Félix. Pablo era un ciudadano romano, acusado falsamente e inocente, sin duda alguna. Lo que correspondía era liberarlo. Pero esto significaba enfrentarse a los líderes judíos, a los mismos líderes que Festo necesitaba de manera desesperada para mantener la paz en la provincia. Ellos, los líderes judíos, le estaban pidiendo el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, porque allí podrían acusarlo de profanar el templo, podrían declararlo culpable en una pantomima de juicio como la que le hicieron a Jesús, y podrían condenarlo a muerte. Los derechos como ciudadano romano a Pablo le servirían de poco en Jerusalén, porque hay que recordar que los romanos permitían a los judíos aplicar la pena de muerte en caso de profanación del templo. Así que, si no les salía bien la jugada de asesinarlo en esa emboscada que tenían preparada para el camino, podrían hacerlo en Jerusalén usando esta excepción que los romanos permitían. Si tenían que acusarlo falsamente de profanar el templo y tenían que contratar a testigos falsos que dijeran que habían visto a Pablo profanando el templo, no tendrían ningún problema. Los judíos ya habían demostrado no tener ningún tipo de escrúpulos para conseguir lo que se proponía. Festo quería resolver el problema, pero la verdad es que quería resolverlo a su conveniencia. Así que intentó llegar a un acuerdo y le propuso a Pablo, accediendo a la petición de los judíos, ser trasladado a Jerusalén para ser juzgado allí. Eso sí, Festo quiso dejarle claro que, aunque fuera en Jerusalén, sería juzgado ante él y que sus derechos como ciudadano romano estarían intactos. Pero Pablo conocía a los líderes judíos mucho mejor que el nuevo gobernador y sabía que el concilio poco le importaba quién presidiera el juicio, porque lo único que querían era matarlo y se la ingeniarían para conseguirlo de una u otra manera. Así que Pablo rechazó rotundamente la propuesta, poniendo en un compromiso a Festo, ya que le recordó sus obligaciones como gobernador según el derecho de Roma. Pablo era un ciudadano romano y debía ser juzgado en un tribunal romano. No había ningún motivo para ir a Jerusalén, salvo darle por su gusto a los líderes judíos. Además, Pablo volvió a ratificar su inocencia, diciendo: a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Pablo sabía que Festo era consciente de su inocencia. Le estaba diciendo claramente: tú sabes que soy inocente. Tú sabes bien que no he hecho nada que merezca la cárcel, que merezca la muerte. Y tú sabes bien que este juicio no tiene ningún sentido. Pablo estaba apelando a la integridad del gobernador, que sabía que lo que correspondía era ponerlo en libertad. Pablo tenía la conciencia tranquila. Aunque no era perfecto, él sabía que su conducta era intachable y que los judíos incrédulos no podían acusarlo de nada, llevando razón. Él, como dijo en ocasiones anteriores, tenía una conciencia limpia delante de Dios, aunque vemos que esto no evita las acusaciones. Pablo le escribió a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:12, todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Pero si nuestro testimonio es intachable, estas acusaciones sí tendrán que ser falsas. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? Mintiendo. Que sea mentira. Porque si las acusaciones contra nosotros son ciertas, entonces no vamos a ser bienaventurados. Si queremos vivir de forma que agrade a Dios, comprometidos con su palabra, entonces vamos a sufrir seguro cierto grado de persecución, de insultos, de desprecio, de acusaciones. Pero si nuestro comportamiento es intachable, podremos tener una conciencia limpia delante de Dios. Y lo mismo que Pablo, podremos incluso retar a nuestros acusadores a que demuestren sus mentiras sobre nosotros. Aún así, aun siendo incierta, aun siendo falsas estas acusaciones, Pablo demostró que lo que él quería era justicia real. Él no buscaba que le hicieran ningún favor, como sí estaban pidiendo los judíos. Como él dijo, él estaba dispuesto a asumir las consecuencias de su acto, fueran cuales fueran. Si se demostraba que era culpable de algo, él estaba dispuesto a pagar la pena, incluso si era pena de muerte. Pero si lo que quedaba demostrado era su inocencia, entonces nadie, ni siquiera el gobernador, tenía el derecho de entregarle a su enemigo. Pero Pablo se estaba dando cuenta del dilema en el que se encontraba Festo, de que a pesar de saber que era inocente,
El gobernador se estaba viendo fuertemente tentado a tomar una decisión injusta para llevarse bien con los líderes judíos y mantener la paz. Yo estoy seguro de que Pablo se sintió frustrado, porque veía que una vez más no podía esperar justicia, a pesar de que las evidencias eran tan claras. Así que directamente apeló al emperador. Y mira, esta apelación tenía consecuencias legales muy importantes, porque implicaba directamente que el gobernador, desde ese mismo momento, quedaba relegado de su responsabilidad como juez, y el veredicto pasaba a ser cosa del César. Pablo debió ver la cosa muy fea, porque la apelación también impedía que Festo lo declarara inocente y lo pudiera poner en libertad. Pero al menos con esta apelación Pablo se garantizó tres cosas. En primer lugar, que su vida estaría protegida por los romanos por un tiempo más. En segundo lugar, que él viajaría a Roma, como él deseaba y como el Señor le había prometido, aunque seguro que él no soñaba con viajar a Roma como un prisionero. Y en tercer lugar, que él tendría la oportunidad de predicar el Evangelio en el mismísimo centro de gobierno del Imperio Romano, ante el César, que por cierto en ese momento era Nerón. Parece una locura que Pablo apelara a él, ¿verdad? Pero hay que decir que los primeros años del reinado de Nerón, con el que coincidieron estos hechos, no fueron tan brutales y tan crueles como los últimos por los que se hizo famoso. Cuando Festo escuchó estas palabras de Pablo, apelo al emperador, estoy seguro de que se sorprendió, porque Pablo dijo esto incluso antes de que el gobernador emitiera un veredicto. Pero seguro que también se sintió muy aliviado, porque de repente ya no se encontraba en el dilema de tener que hacer justicia o de favorecer a los líderes judíos. En un momento, y con una frase de 3 palabras, apelo al emperador, Pablo le había quitado el marrón de encima y ahora había pasado a ser ya cosa del César. Así que después de consultar con sus asesores, el gobernador aceptó la apelación. Has apelado al César irás. Eso sí, ahora Festo tenía un problema diferente. Ahora tenía que elaborar un informe con las acusaciones respecto a Pablo para poder presentarlo ante el César. Y no tenía ni idea de qué poner. Él conocía perfectamente la ley romana, el derecho romano. Él podría hacer un escrito de acusación perfectamente si Pablo hubiera sido un criminal que hubiera violado la ley romana. Pero todo eran cuestiones teológicas relativas a la ley y a las costumbres de los judíos, sobre lo que Festo no tenía ni la más remota idea. Así que, si mandaba a un preso a Roma sin un informe bien detallado sobre sus cargos, sobre sus crímenes, pues él quedaría en ridículo delante del emperador. Por eso, cuando Festo supo que recibiría la visita del rey judío Agripa, él sintió alivio porque esperaba recibir su orientación y su ayuda respecto a este tema. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto de esta mañana. Pablo ante Agripa. Vamos a ver la llegada de Agripa y la explicación del caso, y en segundo lugar vamos a ver la presentación de Pablo. Dice el versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. El rey Agripa, que realmente era Herodes Agripa II, vino a Cesarea en compañía de Berenice en visita oficial para saludar al nuevo gobernador, a Festo. Su padre, Herodes Agripa I, fue el Herodes que mató a Santiago, que encarceló a Pedro y que murió comido por los gusanos cuando se atribuyó públicamente la gloria que solamente a Dios pertenecía. Su tío abuelo, Herodes Antipa, fue quien decapitó a Juan el Bautista y quien procuró la muerte de Jesús. Y su tatarabuelo fue Herodes el Grande, quien gobernó en los días que nació Jesús y quien ordenó el asesinato de todos los niños menores de 2 años en Belén y alrededores en un intento desesperado por asesinar a Jesús cuando todavía era un bebé. Eran buena gente estos Herodes, ¿verdad? Incluso podemos decir que el Herodes de hoy era el menos malo de todos, este Agripa II, ya que al menos tuvo interés por escuchar a Pablo y tras oírlo, él terminó confesando: por poco me convence a hacerme cristiano. Esto lo veremos en el capítulo 26. Y terminó diciendo que no había nada que Pablo hubiera hecho que mereciera ni la cárcel ni la muerte y que lo que correspondía era haberlo puesto en libertad. Pero la vida privada de este Agripa II era escandalosa. Berenice no solamente era su consorte, era también su hermana. Y tenían otra hermana, Drusila, que era la esposa del anterior gobernador, de Félix.
Además, por si fuera poco, Berenice había sido la amante del emperador romano Vespasiano y ahora lo era de su hijo, el general Tito, bajo el que cayó la ciudad de Jerusalén en el año 70. Así que ella iba y venía de uno a otro según le interesara. Y hoy la vemos acompañando al rey judío, a Agripa, en visita oficial, aunque es cierto que ella no tenía la consideración oficial de reina. Y Agripa, aunque no gobernaba en Judea, sino en la parte norte de Palestina, él había recibido el control del tesoro del templo y él tenía el derecho de designar al sumo sacerdote. Los romanos lo consideraban un experto en asuntos judíos. Por eso la visita le dio la oportunidad a Festo de hacer uso de su experiencia y poder consultarle así acerca del caso de Pablo. Entonces Festo le expone el problema al rey Agripa. A partir del versículo 14 dice: como se entretuvieron allí varios días, Festo le presentó al rey el caso de Pablo. Aquí hay un hombre, le dijo, que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se le condenara. Les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Cuando acudieron a mí, no dilaté el caso, sino que convoqué al tribunal al día siguiente y mandé traer a este hombre. Al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. Más bien, tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús, ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Yo no sabía cómo investigar tales cuestiones, así que le pregunté si estaría dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado allí con respecto a esos cargos. Pero Pablo, como apeló para que se le reservara el fallo al emperador, ordené que quedara detenido hasta ser remitido a Roma. A mí también me gustaría oír a ese hombre, le dijo Agripa a Festo. Pues mañana mismo lo oirás, le contestó Festo. Lo primero que le dijo Festo a Agripa es que Pablo era una patata caliente que Félix había dejado y que ahora él tenía que resolver. Y aunque Pablo ya había sido juzgado ante Félix y ninguno de los cargos contra él había podido ser probado, Festo quería cumplir con sus obligaciones, con su deber, y conocer personalmente el caso y emitir por sí mismo un veredicto. Y siguió diciéndole que los judíos presentaron acusaciones contra Pablo y que lo que querían de forma expresa era una sentencia condenatoria. Así que Festo tenía claro que los judíos no buscaban justicia. Lo que exigían era que fuera condenado y además, como favor, que les fuera entregado a ellos. Festo decidió no acceder a la petición de los judíos de juzgar a Pablo en Jerusalén, sino hacerlo en Cesarea. Así que una vez que llegó allí, rápidamente al día siguiente tuvieron la vista con los acusadores y con el acusado. Festo había supuesto que Pablo sería un criminal, autor de delitos graves. Sin embargo, pudo comprobar que lejos de ser así, todas las acusaciones que se vertían contra él estaban relacionadas con temas teológicos, cosas de las que él no entendía y que además no se podían demostrar porque ni había pruebas ni había testigos. Y lo único que Festo sabía es que todo aquello tenía que ver con un tal Jesús, alguien que años antes había muerto, pero que Pablo afirmaba que estaba vivo. Evidentemente, como el gobernador ni conocía a Jesús, ni conoció nada de su vida ni de su ministerio, no tenía ni idea de las tremendas implicaciones que tenía su resurrección. Entonces Festo le dice a Agripa que le propuso a Pablo ser juzgado en Jerusalén para conocer mejor el caso y para poder mediar entre las partes, como dando a entender que había sido idea suya. El detalle que omitió voluntariamente en su conversación con Agripa es que aquella había sido en verdad idea de los líderes judíos que presionaron al gobernador para que éste le hiciera el favor de trasladarlo a Jerusalén. Y como ya sabemos, Pablo se negó porque sabía que en Jerusalén no recibiría justicia y porque sabía que su vida allí correría tremendo peligro. Así que por eso apeló al César. La forma de expresarlo de Festo daba a entender que el responsable de aquello, en cierta manera, era Pablo. Quizá podemos casi escuchar a Festo hablando con el rey Agripa diciéndole: hay que ver, majestad, a este Pablo cómo le gusta complicar las cosas. Mira que no querer ir a Jerusalén para poder aclarar el tema. Si hubiera cedido ya no estaríamos hablando de esto, ya estaría el tema resuelto. Pero en realidad el causante de todo el problema era el mismo Festo, ya que él sabía que Pablo era inocente y que lo que correspondía era su inmediata puesta en libertad. De ser así, no hubiera sido necesaria una apelación al César.
Y muchas veces nos pasa lo mismo, o por lo menos a mí me pasa lo mismo que le pasó a Festo. Somos conscientes de que somos responsables de que algo salga mal. Tenemos la culpa de que algo se haya torcido, de que haya pasado algo, pero aún así nos esforzamos por manipular la realidad. Retorcemos las cosas en nuestra mente para ver a los demás como responsables, en lugar de reconocer nuestra propia falta, nuestro propio pecado. Y esto no es más que orgullo. Y esto ya era así desde el principio. No, la mujer que tú me diste. No, la serpiente me engañó. Mirad, algo parecido a este proceso ante Festo ya había ocurrido con Pablo. Y ocurrió en Corinto, cuando él se encontraba en la provincia de Acaya. No sé si os acordáis. En ese momento, en aquel entonces, quedó claro que se puede ser íntegro y se pueden hacer las cosas de otra manera. Vamos a recordar lo que pasó en aquella situación, en Hechos capítulo 18. En Hechos 18, del 12 al 16, dice: mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos a una atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: si vosotros los judíos estuvierais entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que yo os escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombre y de vuestra propia ley, arreglaos entre vosotros. No quiero ser juez de tales cosas. Venga, fuera de aquí. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Así que ya había al menos un precedente de algo similar. Y lo que debería haber hecho Festo ahora era lo mismo que Galión había hecho en aquel momento: declarar la inocencia de Pablo y echar a la gente del tribunal. Pero no lo hizo. Y ahora necesitaba la ayuda de Agripa para elaborar un informe con acusaciones válidas contra Pablo y poder presentarlo así ante el emperador. Mientras tanto, tendría que dejarlo preso en Cesarea hasta poder tener un número suficiente de prisioneros para poder hacer un viaje a Roma junto con un centurión y con sus soldados. Después de explicarle la situación, el rey Agripa le dijo: pues yo también quisiera escuchar a este hombre. Y por las palabras que usó en el griego, en el original, el rey Agripa da a entender que llevaba tiempo queriendo oír a Pablo. Sin duda había oído hablar de él y tenía deseo de escucharlo en persona. Él tenía curiosidad respecto al cristianismo y Pablo sería el mejor medio para informarse de primera mano. Por último, vamos a ver ahora la presentación de Pablo, versículos del 23 al 27. Dice que al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia acompañados por oficiales de alto rango y por las personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó que le trajeran a Pablo y dijo: Rey Agripa y todos los presentes, aquí tenéis a este hombre. Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. He llegado a la conclusión de que él no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. El problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él. Por eso lo he hecho comparecer ante vosotros, y especialmente delante de ti, oh rey Agripa, para que como resultado de esta investigación tenga yo algunos datos para mi carta. Me parece absurdo enviar a un preso sin especificar los cargos contra él. Dice que Agripa y Berenice se presentaron al día siguiente con mucha pompa. Esta palabra en el griego es fantasía y es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento. Evidentemente aquello fue un magnífico y vistoso desfile. El gobernador convirtió la audiencia de Pablo en una ocasión perfecta para honrar al rey. La pareja real fue acompañada por los tribunos vestidos de gala. Estos eran 5 comandantes romanos que dirigían a sus respectivas legiones. Miles de soldados vestidos con sus armaduras relucientes. Debió ser algo espectacular, algo así como el Día de la Fuerza Armada en la actualidad. Yo creo que, de haber sido posible, hubieran desplegado aviones para la ocasión. Agripa estaba vestido con sus ropajes reales más vistosos. Una túnica morada, una corona de oro, anillo en los dedos, un cetro. Y Berenice no se quedaría atrás. Ya sabemos cómo son las mujeres para arreglarse cuando hay ocasiones especiales, ¿verdad? Todos los allí presentes estaban vestidos para la ocasión con sus ropas más elegantes. Todos menos uno.
El contraste no pudo ser más chocante. Cuando todos estaban vestidos con sus mejores galas y estaban colocados en sus lugares, un hombre pequeño, delgado, medio calvo y con ropa muy humilde fue traído al medio de la sala. Para muchos sería difícil creer que este individuo, aparentemente tan poca cosa, fuera el causante de tanta controversia. Pero la apariencia engaña, y Dios hizo de Pablo uno de los hombres más influyentes de toda la historia. Probablemente la presencia de Pablo allí no era obligatoria, ya que el careo con sus acusadores ya había tenido lugar en la sala del tribunal algunos días antes. Esto simplemente era una recepción oficial que Festo aprovechó para hacer la consulta al rey Agripa sobre la situación de Pablo. Pero evidentemente, aunque su presencia allí no fuera obligatoria, Pablo no dejaría pasar la oportunidad de predicar el Evangelio y de hablar de Jesús ante la delegación real, ante gente tan importante. Pablo sabía que Jesús ya había advertido a sus discípulos que esto pasaría. Jesús dijo en Mateo 10, dijo, os entregarán a los tribunales. Pablo había estado en el tribunal poco antes. Por mi causa os llevarán ante gobernadores y reyes. Fijaos, ante el gobernadores y reyes. Pablo estaba ante el gobernador romano, Festo, y ante el rey judío, Agripa. Literalmente se estaba cumpliendo en Pablo las palabras de Jesús. Para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os arresten, no os preocupéis por lo que vaya a decir o cómo vaya a decirlo. En ese momento se os dará lo que habréis de decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablará por medio de vosotros. Aunque estar allí, en su situación, no era ni justo ni agradable, Pablo sabía que tenía una oportunidad única de hablar de Jesús ante gente importante e influyente. Y también sabía que el Señor dirigiría sus palabras, como en tantas ocasiones anteriores, por medio de su Espíritu Santo. Así que cuando tengamos la oportunidad de hablar abiertamente de nuestra fe, de Jesús, incluso si es delante de gente importante, no nos sintamos intimidados. Veámoslos como pequeños delante de la grandeza de nuestro Dios. Y hablemos confiados en que Dios dirigirá la situación, dirigirá nuestras palabras por medio de su Espíritu Santo. También decir que seguramente Pablo no se encontraba solo allí. Seguramente Lucas también estaba presente. Durante la prisión de Pablo, su amigo, pudieron visitarle y ayudarle en sus necesidades. Así que parece improbable que se le hubiera negado la asistencia este día. Lucas asistió a los anteriores juicios de Pablo y yo estoy seguro de que él también quiso estar junto a su amigo en esta ocasión. El gobernador hizo la presentación de Pablo. Exageró al decir que todo el pueblo judío había pedido su muerte. La realidad es que solamente los líderes judíos lo hicieron. Y admitió con sinceridad que lo encontraba inocente de cualquier delito. Pero como había apelado al emperador, tenía que enviarlo a Roma. Estaba diciendo, yo al encontrarlo inocente tenía pensado ponerlo en libertad, pero como ha apelado al César, pues me ha sido imposible, tengo que enviarlo a Roma. De forma completamente consciente y voluntaria, pasó por alto decir que Pablo tuvo que apelar al emperador porque se vio prácticamente entregado a los judíos para complacerlo. Es la segunda vez en 2 días que Festo, explicando la situación, omite voluntariamente este detalle, lo cual quiere decir que él tenía mala conciencia respecto a lo que debería haber hecho y no hizo. Y ahora él confiesa que sería una estupidez enviar a un preso ante el emperador sin un informe bien detallado sobre su delito, sobre las acusaciones que había contra él. De ser así, Festo quedaría como un incompetente, como un completo inútil, delante del César, justo al haber asumido el cargo como gobernador romano en Judea, y esto no era lo que mejor le venía. Así que solicita públicamente la ayuda del rey Agripa para ver si así logra entender el motivo del exagerado odio de los líderes judíos hacia Pablo y puede redactar algo coherente para remitirlo a César. Después de la presentación, Agripa le da paso a Pablo y le da permiso para hablar y para hacer su exposición. Pero este discurso lo vamos a ver en el capítulo 26, la semana que viene.